Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto otra vez poder estar juntos para ocuparnos de la palabra del Señor. Estábamos viendo el Evangelio de Lucas, capítulo 16, a partir del versículo 19. Habíamos comenzado con la parábola del rico y Lázaro. Jesús la contó en un contexto donde los fariseos estaban murmurando contra él a raíz de otra parábola que le había contado en el principio del capítulo 16 respecto del mayordomo infiel que lo habíamos visto ya. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús nos habla, bueno, de un hombre rico que había disfrutado de todos los bienes acá y que había podido satisfacer todas sus necesidades sensoriales, todas sus necesidades y deseos en este mundo, y sin embargo en contraposición nos pone otro personaje que es Lázaro, que su nombre significa Dios es mi socorro, que justamente era un mendigo porque no podía trabajar porque estaba enfermo. Sin embargo, este hombre hacía banquetes y se daba los lujos todos los días y no socorrió, ni siquiera lo tuvo en cuenta para aliviar la situación de Lázaro. Habíamos dicho que Lázaro tenía nombre porque Jesús nos estaba dando a entender, o por lo menos le daba a entender a los que escuchaban en ese momento, de que era un judío piadoso porque él buscaba su socorro y encontraba su socorro a pesar de la prueba difícil que tenía que pasar, que era su necesidad y su enfermedad, lo buscaba en Dios y ahí lo encontraba. Sin embargo, el rico, sin nombre, un hombre cualquiera, y Jesús está directamente caracterizando a los fariseos, no tenía, no se le atribuye ningún otro pecado, era un hombre aparentemente honorable, honesto, sin embargo, él vivía de una forma egoísta y completamente indiferente a las necesidades de los demás. Y ahí Jesús con esta parábola está haciendo una contraposición directa con la enseñanza de la parábola anterior, donde habla de las riquezas injustas. Y cómo nos enseña Jesús en la parábola anterior, en que las riquezas y todos los recursos que Dios nos da en esta tierra, en esta vida, tienen un objetivo, que nosotros somos meros administradores y que tenemos que hacerlo para ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, hacerlo según la voluntad y los principios de su reino. Como a raíz de eso los fariseos se burlaron, Jesús cuenta esta parábola caracterizando específicamente a los fariseos en el personaje del hombre rico. Entonces dice el versículo 20 que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de la casa del hombre rico lleno de llagas. Estaba echado, es decir, estaba ahí deseando, dice, que ansiaba saciarse de lo que sobraba de la mesa del hombre rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ni siquiera tenía atención médica, ni siquiera estaba vendado este hombre, ¿no? Entonces tenemos ya la caracterización de esta parábola, el hombre rico caracterizando a los fariseos, y también el hombre, este otro mendigo, que era un piadoso israelita, piadoso judío. Dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, esto ya lo leímos la semana pasada, y murió también el rico y fue sepultado. Los dos tuvieron el mismo destino, uno fue llevado por los ángeles, dice Jesús, al seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? Lo dijimos la semana pasada. Para entenderlo, nosotros en Occidente es como que nos cuesta un poquito. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en el Evangelio de Juan se nos describe que Juan estaba recostado en la última cena, estaba recostado sobre el pecho de Jesús, y uno dice, ¿cómo puede ser que estaba recostado sobre el pecho de Jesús? O en muchos lugares se habla de estar recostado, porque así se comía, y aún todavía en algunos pueblos árabes, se come recostado. La mesa no era una mesa como nosotros usamos, alta, sino que en último caso era una mesa bajita, o directamente se tendía en el piso una esterilla, un cuero, una especie de algo que haga de mantel, y eso era la mesa, y la gente se recostaba. Si eran muchos, más aún todavía, se recostaban. Si era una mesa o una comida un banquete de ricos o directamente de gente honorable, sí había una mesa que tenía ciertas patitas, no había mucha gente. Si había mucha gente, se separaban distintas mesas y las personas se reclinaban sobre su brazo izquierdo
con los pies para atrás, entonces, por supuesto, el que se reclinaba sobre su brazo izquierdo quedaba con su cara y su cabeza cerca del pecho del que tenía a la izquierda. Es decir, el hecho de que Juan diga que él se recostaba en el pecho de Jesús significaba para él un honor porque él estaba sentado a la derecha de Jesús, que era el lugar de honor. El lugar principal lo tenía el anfitrión y el segundo lugar, en honor, era el que estaba a la derecha. El que estaba a la derecha, cuando se recostaba, quedaba su cabeza cerca del pecho del que estaba a la izquierda, y así sucesivamente, en orden de honor respecto del anfitrión y del que era honrado o del que era honrado en una fiesta, si era un casamiento, un matrimonio de los novios. Entonces ahí podemos entender que el seno de Abraham nos está haciendo referencia, como habíamos visto la semana pasada, también en muchos otros pasajes, a la idea que tenían los judíos de que después de esta vida ellos iban al paraíso. Y el paraíso se lo imaginaban como un lugar en donde ellos se iban a encontrar con los patriarcas principales, Abraham, Isaac y Jacob, en una gran mesa, en un gran convite. De ahí Jesús también extrae varias parábolas que las vimos también en Lucas, como la parábola de la gran cena. Entonces, acá lo que está haciendo énfasis Jesús es que el mendigo murió y fue al lugar máximo de honor que un israelita se puede imaginar. Estar a la derecha, en una mesa, en ese banquete que representa el paraíso, donde hay fiesta, donde hay plenitud, donde todo se satisface. Ahora el mendigo Lázaro estaba a la derecha de Abraham. Es lo que Jesús está haciendo, ¿no? Con esta parábola, dando un énfasis profundo en el significado del honor que ahora recibe Lázaro, y los que escuchaban lo entendían porque está hablando de una costumbre que para ellos era común. Para nosotros por ahí nos cuesta un poquito más, tenemos que tomarnos el trabajo de explicarlo o de investigarlo, ¿no es cierto? Así que dice que murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado seguramente con gran pompa. Y en el Hades, y acá nos dice dónde fue el hombre rico. Y en el Hades alzó sus ojos. El Hades o el Seol era para los judíos el lugar donde iban todos los muertos. Es decir, todos los que morían iban al Hades o al Seol. Después, ese Hades o el Seol se lo dividía en dos partes. Acá, por ejemplo, el seno de Abraham y otro lugar donde iban los impíos, que iban a un lugar de tormento, ¿no? Entonces, el paraíso estaba en el Hades, en el lugar de los muertos, pero en una gran fiesta con los principales patriarcas. En cambio, en el otro lugar donde iban los impíos estaban excluidos de esa fiesta, de ese convite, en un lugar de tormento. Así que cuando nos dice en el Hades, y vamos a ver cómo Jesús expresa esa idea en la construcción de esta parábola. Dice, en el Hades alzó sus ojos desde su lugar. No se olviden que es una parábola, ¿no? Jesús está contando una historia para reflejar una verdad muy profunda, y específicamente a los fariseos. Estando en tormentos, ahí nos aclara que estaba en el Hades, pero estaba en tormentos, no estaba en el convite de Abraham. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, a Lázaro a su derecha, en una mesa, en una fiesta. Entonces él, dando voces, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Fíjense todos los detalles que Jesús pone para reflejar la intensidad del sufrimiento que estaba teniendo el rico en el Hades, pero en el lugar de tormento. Aunque sea una gota que Lázaro pudiera llevarle en el dedo después de tocar el agua, ya era un gran alivio. Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Haciendo un énfasis, porque estoy atormentado en esta llama, ¿no? Muchos de ahí sacan la idea de un fuego como el que nosotros tenemos acá, un tormento así donde vamos a ser quemados eternamente. No sabemos cómo es. Ya la aflicción del alma y la angustia de estar lejos de Dios ya es suficiente angustia, no necesitamos que venga
el diablo con un tridente y nos esté quemando con fuego como el que conocemos acá, ¿no? Pero bueno, la idea de sufrimiento, acá está la idea de mucho sufrimiento, para que nosotros podamos imaginarlo, es como estar en una llama quemándonos constantemente, eternamente. Pero Abraham le dijo hijo, fíjense, el rico le dice padre y Abraham le dice hijo. ¿Por qué? Porque era hijo de Abraham, porque era descendiente, era judío, era descendiente de Abraham. En ese sentido era hijo. Y le dice, acuérdate, fíjense que acá hay un detalle, nos dice que primero vemos cómo Abraham reconoce a Lázaro y a Abraham. El rico reconoce a Lázaro y a Abraham. Quiere decir que según la parábola Jesús nos está enseñando que después de esta vida, cuando estemos allá, vamos a tener conciencia y nos vamos a reconocer. Pero además dice, acuérdate, quiere decir que vamos a recordar también cosas sucedidas acá. Cosas que nos han pasado en esta vida, las vamos a poder recordar. Por eso va a haber juicio sobre cada una de nuestras cosas, sobre cada una de nuestras acciones y cada una de nuestras decisiones. Van a tener juicio y nosotros vamos a poder recordarla. Ahora, si la recordamos y decimos, qué mal que hice, pero menos mal que también recuerdo el momento en que la gracia de Dios actuó en mi vida y pude ser perdonado y librado, entonces va a ser una gloria allá arriba. Aunque yo haya pecado acá y haya cometido errores, pero si yo puedo recordar el momento en que Cristo me perdonó y me salvó y yo logré arrepentirme, para mí va a ser una gloria y una bendición. Ahora, cuando recuerde, como le está instando Abraham a este rico, cuando recuerde que yo tuve la oportunidad acá y no la aproveché, viví en mi pecado y no me arrepentí y no salí adelante y no acudí al Señor, Dios no fue mi socorro como sí lo fue para Lázaro, entonces ese recuerdo para mí va a ser una tortura, porque ahora ya no voy a poder cambiar más nada una vez que esté allá arriba. ¿Se entiende? Esa es la idea. El recuerdo, por eso él dice, acuérdate, ahora el recuerdo puede ser un tormento, o el recuerdo puede ser un motivo de gloria, de bendición y de gratitud, como para darle mayor gloria a Dios por la eternidad, porque Él y por su obra en la cruz pude ser perdonado. Y no solo eso, porque también el rico pudo haber sido perdonado, sino que tuve la oportunidad y la aproveché. Aproveché la oportunidad de ser limpio de mi pecado, aproveché la oportunidad de acudir a Dios y encontrar en Él el socorro. Qué lindo, ¿no? Eso es lo que nos espera. Allá nos vamos a acordar de las cosas. Por eso el juicio, porque si no nos acordáramos de lo que hicimos acá, ¿cómo nos podrían juzgar? ¿No es cierto? Vamos a tener plena conciencia, vamos a reconocer a los demás y también vamos a tener plena conciencia de lo que hicimos acá. Por eso siempre la advertencia, cuidado, lo que hacemos acá en la parábola anterior, según cómo administramos nuestros dineros y nuestros recursos de tiempo y de lo que sea, acá va a tener consecuencias después, cuando llegue ese momento. Y yo me voy a acordar y voy a decir, qué mal, y ahora ya no tiene arreglo. Hoy todavía estoy a tiempo, digo, uy, qué mal que hice, me doy cuenta, puedo ir a Dios, Dios me perdona y cambio rotundamente el sentido de mi camino. Tenemos que apurarnos, dice, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Se dio vuelta la tortilla acá, porque ahora el que está en la mesa es Lázaro, en un banquete. Y el que está mendigando y pidiendo por favor es el rico en el tormento. En la tierra era otra cosa. Ahora ya la cosa se dio vuelta. Jesús lo hace a propósito. Está contando la historia con cada detalle bien pensado a propósito para reflejar lo que él quiere reflejar con esta parábola. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está el rico en el infierno y el pobre está en el paraíso? Podríamos, así nomás, si vemos la parábola por arriba, el pecado fue que fue rico y que no fue generoso. Que si él hubiera sido generoso, estaría en el seno de Abraham en la fiesta, ¿no? Pareciera como que hay una virtud en el hecho de que los pobres se van todos al paraíso, y los ricos, si no son generosos, se van al infierno. Si son generosos, se van al paraíso. Como que depende de nosotros el destino de nuestra vida y de nuestra alma. Primero, para entender esto, tenemos que pensar que Jesús está hablándole a judíos
está hablándole con conceptos y la historia la está construyendo con costumbres y formas de pensar que tenían esos judíos en ese momento. Le está hablando a los fariseos y está trabajando con los conceptos y los principios que trabajan en la cabeza de esos fariseos que lo estaban escuchando. Pero de alguna manera nosotros por el resto de todo el Nuevo Testamento sabemos que no es así. No es por portarnos bien que nos vamos al cielo. No es por ser pobres que eso significa una virtud. Este hombre pobre estaba en el seno de Abraham porque, por eso Jesús le puso ese nombre, porque encontró su socorro a pesar de todas las pruebas, pudo pasar esas pruebas y encontrar la satisfacción de su necesidad verdadera de su alma en Dios. Dios fue su socorro, allí lo encontró. Así pasa con nosotros. ¿Y el rico por qué fue al infierno? ¿Porque fue egoísta? En realidad el egoísmo era un reflejo o una característica o un síntoma más de su corazón podrido, porque él gastó todo su tiempo y todos sus recursos, como había hecho el mal administrador de la parábola anterior, todas las riquezas injustas, en vez de invertirlas para ganar un lugar en la mesa del reino de los cielos, lo invirtió para satisfacer todos sus deseos sensoriales, lo que nosotros siempre deseamos tener, ¿no es cierto? Ganar la lotería, ser famoso de repente sin tener que trabajar y estar nadando en dinero y así satisfacer nuestras necesidades y no estar sufriendo, bla, 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 bla. Él satisfizo todo eso y lo logró, lo hizo, pero no trajo nada que satisfaga su alma. El problema fue que cuando pasó del otro lado, el problema, digamos, la situación de los dos, es que uno tenía su alma satisfecha y solucionado el problema de su alma, y eso es para toda la eternidad. En cambio, él tenía solucionado el problema acá abajo. Su Dios, el dinero, su Señor, como dice la parábola anterior, el dinero, le solucionó todos los problemas acá abajo, pero no tenía la capacidad, el dinero, de solucionar los problemas que tenemos por toda la eternidad después, que es la verdadera necesidad, el agujero que tenemos en el alma que clama y necesita de Dios. ¿Se entiende? No es por el hecho de hacer o no hacer, no es por ser generoso. Yo soy dadivoso, le doy la monedita al nene en el semáforo y estoy listo, me voy al cielo. No, depende cómo va mi alma, cómo va mi corazón, cómo llego yo al último día de mi vida con mi corazón. ¿Arrepentido? ¿Llego con mi corazón habiendo construido y buscado y capitalizado tesoros en el cielo? ¿O solamente ocupé mi tiempo y mis recursos para satisfacer lo que más pude, los deseos acá en esta tierra? Entonces estaré vacío para la otra parte y después no hay más arreglo. Me explico, ¿no? Este es un sentido importante para entender, porque si no terminamos desvirtuando el sentido. Jesús está hablando directamente del tema específico del dinero, utilizando conceptos que sus oyentes podían entender claramente. Entonces, primero le da un motivo de justicia, le dice, mirá, la verdad es que vos estás ahí porque te lo mereces y Lázaro está acá porque se lo merece. Vos te ocupaste de satisfacer las necesidades y Lázaro no pudo, pero eso para él fue una prueba que la superó en Dios, llegó a encontrar el socorro y su auxilio en Dios y por eso está acá, porque su alma fue cambiada. En cambio vos estuviste distraído ocupándote de vos mismo en tu egoísmo y tu alma quedó podrida. Así está, así. Pero aparte le pone una imposibilidad directamente fáctica, digamos, práctica. Y le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. ¿Cuál era esa cima? La justicia. Esa cima es la justicia de Dios. La justicia de Dios que cae sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos zafar o salir libres del castigo de la justicia de Dios? Por medio de la sangre de Cristo, aceptando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Murió por nosotros. El juicio de Dios, esa justicia cayó sobre él. Yo la acepto, entonces mi corazón es limpiado de mi pecado. ¿Se entiende? Ese es el gran abismo, no hay posibilidad. Aparte del merecimiento, la justicia de Dios, ¿no? Acá tenemos la misericordia mientras estamos vivos. Después, no. Dice, entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Este hombre rico estaba tan acostumbrado a mandar en la tierra que seguía dando órdenes, ¿no?
A Abraham le rogaba, pero mandalo al pibe ese. Le dice, mandalo a Lázaro pues, para que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que testifique él y les diga, a fin de que no vengan ellos también a este lugar, porque ahí cayó en la cuenta. Ahora sí el rico se daba cuenta de cuál era qué era lo importante. Ahora él se acordaba, por si acuérdate, se acordaba de su vida en la tierra. Dice, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo gasté todo mi dinero y mis riquezas y mi tiempo en tonterías, en cosas que no tenían nada que ver con la eternidad y no me ocupé de lo importante? Entonces, mandalo por favor, ya que yo no puedo recibir ni una gota de agua para aliviarme, por lo menos que no venga mi familia acá. Mandalo a Lázaro. Y Abraham le dijo, pero tienen a la ley, a Moisés y a los profetas, que a ellos escuchen. Está la palabra revelada, que escuchen la palabra, si ya está el testimonio de la palabra. Dios ya hizo lo que tenía que hacer para la salvación de todos. Entonces le dijo el rico, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, entonces se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Acá tenemos que ver varias cositas, vamos a tomarnos unos minutos más. Dice, primero, él tenía la idea de que, así como él no escuchó a la ley, lo que tenían los judíos en ese momento, a Moisés, la ley, la Torá y los profetas, así como él no escuchó, sabía que sus hermanos tampoco le iban a prestar atención porque estaban ocupados en sus negocios y haciendo dinero. Entonces decía algo directamente impactante, que se levante Lázaro de los muertos, ahí ellos van a creer. No, evidentemente no. Y Jesús ya pone acá el tema de la resurrección, porque así iba a pasar con los fariseos, ¿no es cierto? Le dicen, ni aunque se levante uno de los muertos van a creer. Les está hablando a ellos directamente. Les está diciendo, ustedes, aunque se levante alguien de los muertos, es más, yo me voy a levantar pronto de los muertos, de la tumba, y ni así van a creer. Por otro lado, tenemos un punto importante para ver, cómo muchas veces tenemos la idea de que si nos pasara tal cosa, entonces creemos, ¿no? Si tal milagro sucede, entonces creo en Dios. Pero si no sucede el milagro, si muere la persona por la cual yo estaba pidiendo, que estaba enferma, si sucede algo, entonces no creo en Dios. Como que el milagro nos cambia. Y es evidente que no, la fe no nace por ningún tipo de milagro. Es más, los fariseos vieron muchos milagros, resurrecciones vieron, y no creyeron, al contrario, dudaban. Cuando se cercioraron que Jesús echaba demonios, lo acusaron de que echaba demonios en nombre del príncipe de los demonios. O sea, no había manera, porque la fe no viene por lo externo, la fe es una obra, es una acción de Dios en nuestros corazones, y es un regalo de Dios, por gracia, y es algo maravilloso poder tener esa fe. Tener esa fe implica que encontramos la puerta angosta, que tenemos la oportunidad de empezar a caminar ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces, los milagros a veces suceden para confirmar esa fe, pero no para producir la fe, ¿no? A veces son testimonios de la palabra de fe que alguien está predicando, ¿no? Pero ¿de qué sirve si alguien se sana porque después va a volver a morir? No tiene tanta importancia en lo eterno un milagro acá. Para nosotros es espectacular, pero el milagro no está relacionado con la obra de salvación. La fe es interior, es un don de Dios, es la capacidad de ver, de descubrir lo que el hombre rico descubrió después y ya tarde sin poder cambiar nada. Nosotros tenemos por medio de la fe la posibilidad de verlo, descubrirlo ahora cuando tenemos tiempo de cambiarlo. Qué maravilla eso, ¿no? Tenemos tiempo de cambiar nuestro camino. Vamos para allá, tenemos tiempo de convertirnos, de ir para el otro lado, por la fe. Si no tenemos esa fe, podemos pedirle a Dios. Dice que Dios no se la va a negar a nadie. Si tenemos esa capacidad de pedírsela, entonces es porque ya estamos viendo algo. Estamos viendo que necesitamos de su salvación. Ese es mi deseo, que cada uno de nosotros podamos prestar atención a ese milagro de Dios que Jesús hizo en la cruz, de que nosotros podamos acceder a esa fe. Y hoy, cuando tenemos tiempo de cambiar el destino de nuestra vida, tengamos esa capacidad
de poder ver lo espiritual y darnos cuenta de qué verdaderamente es lo importante. Convertirnos en buenos administradores de nuestro tiempo, administrar bien nuestra vida, nuestro dinero, nuestra familia y poder así acceder a la vida eterna. Y ya no vamos a estar recostados en el pecho de Abraham, vamos a estar recostados en el pecho comiendo a la mesa con nuestro Rey y Señor, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.